Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Comenzamos, aunque haya algún rezagado, porque había más inscripciones, más invitaciones sacadas, pero no sabemos si han decidido celebrar San Juan en la playa y Seguramente. vernos luego en YouTube. Pero queremos comenzar ya para que no se nos eche el tiempo encima y podamos hablar tranquilamente con el invitado a Málaga del Libro de esta tarde. La Fundación Rafael Pérez Estrada ha dado comienzo este año a este ciclo que se llama Málaga del Libro, para que pongamos en valor al talento que tenemos en Málaga, que es mucho y muy grande. Hemos tenido la suerte de compartir, el primer encuentro fue con Herminia Luque y Cristina Consuegra, y hoy pues vamos a tener la oportunidad de charlar con Miguel Ángel Oeste, que ha publicado, entre otras, esta maravillosa novela que se llama Arena, que tienen ahí, y que no sé si por suerte o por desgracia, salió en noviembre de 2020, y entonces creo que le han faltado ruedas de prensa, que le ha faltado promoción por la pandemia, por lo que sabemos todos. No obstante, pensamos que hoy, que es 24 de junio, que oficialmente nos sentimos todo el día de San Juan ya en verano, es el día perfecto para hablar de esta novela de Arena, que, como sabéis los que os la hayáis leído ya, pues está ambientada en un verano en Málaga. Y ahora hablaremos largo y tendido con Miguel Ángel. Quisiera dar las gracias, como siempre, a los asistentes por confiar en nosotros, por seguir compartiendo y haciendo cultura, porque sin vosotros no tendría ningún sentido que siguiéramos programando actividades culturales. También quiero agradecer al MUPAN y a su equipo que nos cedan la sala. La Fundación Rafael Pérez Estrada no tiene una sede fija y vamos utilizando los espacios del ayuntamiento, y siempre nos encontramos con equipos maravillosos que nos ayudan. Y hoy, como es el último evento hasta septiembre de la Fundación, quiero agradecer también a mi pequeño equipo. Nosotros somos una fundación muy pequeñita, pero quiero agradecer a Coco y a Isa Bellido pues su labor, y a María, que ha sido nuestra alumna en prácticas de la UMA, pues su labor y su ayuda, su apoyo para que estas charlas, todos estos encuentros, todo lo que hacemos en la Fundación pueda salir adelante. Somos poquitos, pero bien avenidos, y yo creo que a veces parece que nos multiplicamos. Bueno, también, por supuesto, agradecer a Miguel Ángel que esté aquí esta tarde, que quiera compartir con nosotros este ratito. Además, acaba de salir del Festival de Cine, con lo cual es doblemente agradecer, porque cuando acabamos de un evento tan grande como el festival, pues uno sale con la energía por los suelos, pero ya teníamos programado este evento y él encantado de venir. Quiero también comentaros, para los que os hayáis inscrito a través de Eventbrite, que desde la Fundación apostamos por medir la cultura no solo en números, ¿vale? Porque esta tarde no sé cuántos seremos aquí, 10, 12, 15, 16, pero a mí me gusta, cuando tengo que informar al ayuntamiento de cuál ha sido el balance del año, que la cultura es mucho más que números. Entonces, a los que os hayáis inscrito os llegará un correo electrónico al acabar el evento, para que podáis decirnos qué emoción, qué sensación os ha dejado el encuentro. Es muy sencillo, son 4 iconos con 4 emociones, y podéis pinchar, es anónimo, podéis pinchar en la emoción que os haya dejado esta tarde el encuentro con Miguel Ángel Oeste. Bueno, presentar a Miguel Ángel, creo que es sobradamente conocido, pero sí que creo que debemos recordar algunos de los hitos de su trayectoria. Nació en Málaga, estudió Historia y Comunicación, ha publicado 2 novelas anteriores a Arena, en total 3, que son Bobby Logan en 2011 y Farleys en 2014, que me acaban de chivar por ahí que es muy buena, así que estoy deseando ya intentar conseguirla y leerla. Y además ha cultivado la literatura infantil con un título recientemente publicado en Anaya llamado Carlota quiere leer. Se mueve entre el cine y la literatura, y también me consta que ha codirigido o dirigido varios volúmenes dedicados al cine y a la literatura, y ha publicado numerosos cuentos en diversas antologías. También es director y guionista, y esta tarde vamos a hablar de toda su trayectoria, de cómo
surge la idea de esta última novela que se publicó en Tusquets, como he dicho, en noviembre de 2020. En la importancia de la cultura popular en nuestra identidad, que es una de las cosas que se hablan en la novela. En la relación entre la narrativa fílmica y la narrativa literaria, y en esa reciprocidad que cada vez es más clara y más evidente, y en esta novela se ve bastante bien. En qué ha supuesto para Miguel Ángel publicar en una editorial, en un sello de la altura de Tusquets, uno de los más importantes en nuestro país, y con un catálogo y una nómina de autores envidiable y maravillosa. Y bueno, y también hablaremos de qué significa ser autor malagueño y ambientar una novela de difusión y de impacto nacional en Málaga a raíz de la publicación de Arena. Bienvenido y muchísimas gracias, Miguel Ángel. No, bueno, gracias a ti y gracias a ti, Ana. Siempre has sido siempre muy cariñosa y muy amable conmigo y también a tu equipo, ¿no? Sobre todo a Isabel Bellido, que también es una estupenda profesional, igual que tú. Y bueno, gracias a vosotros, a los asistentes, que somos 4 gatos jugando. Tenemos que haber celebrado el encuentro en la arena, en la playa. Los especos. Porque hace un calor de justicia. Aquí no, porque por el aire acondicionado, obviamente. Pero nada, en fin, gracias, porque además el día 24 la gente tiene más ganas de otra cosa que venir a un acto aquí a escucharme, seguramente a escucharme a mí, que ya estoy muy repetido, ¿no? No, nada, yo básicamente, no, para mí el tema yo lo he dicho en alguna ocasión, creo que publicar en Tusquets, bueno, ha sido una suerte, yo creo que ha sido un poco una suerte. Y también está Isabel Bono, que también publica con Tusquets, y ha sido una suerte porque creo que ha sido un golpe de suerte. Uno puede estar escribiendo, llevo toda la vida escribiendo, y a veces pues las cosas pues salen a la luz y otras veces no. Y en bueno, pues lo mandé al premio, ya lo he contado, lo mandé al premio, y bueno, pues no ganó, pero pues lo publicaron, ¿no? Y la verdad que el trato que he tenido con la editorial ha sido fantástico. La verdad que me tratan fantásticamente, y es un equipo también, yo creo que también un equipo pequeño, pero muy familiar, y que cuida mucho a los libros y a los autores, ¿no? Es decir, que creo que desde ese punto de vista también he tenido como mucho apoyo. Sí. Bueno, hay que decir que aunque Miguel Ángel se quite como, bueno, he tenido suerte, no, en los premios literarios, y eso lo sé yo bien, hay que destacar mucho para que te cojan, porque normalmente los premios, sobre todo los de narrativa, ¿no? Los de poesía todavía están un poco más limpios, pero los de narrativa realmente son un mero trámite en muchas ocasiones para promocionar autores de la propia casa. Entonces, cuando una novela destaca entre los finalistas, con cientos de novelas que llegan a ese tipo de premios, es porque algo bueno tiene, y a los que no la hayan leído les digo que hay mucho bueno en Arena, y que tú has dicho lo de la playa, pero que es una novela espectacular para llevársela este verano a la playa y leer, ¿no? Ojalá, bueno, sí, no lo sé. Bueno, Miguel Ángel, ¿cuándo comienza tu afición a la literatura? ¿Cuándo empiezas a escribir? ¿Y con qué género empiezas tú a ensayar la creación literaria? Bueno, yo realmente, a mí, yo desde chico, a mí siempre me ha gustado escribir, pero yo, como la primera pulsión de escritor era, yo quería ser narrador, bueno, o escritor de historietas, de cómics. Ahí de hecho estaba un amigo mío que estudió conmigo, Jesús de Pedro, y que a lo mejor él no lo sabe, pero en EGB yo me acuerdo que en esas clases, yo no sé, esas clases creo que extraescolares que había durante unos años hubo como unas clases como de cómic, de dibujo y tal. Emilio Toro, yo no sé si te acuerdas, que era un dibujante, bueno, y de hecho sigue siendo un dibujante muy bueno, y yo quería ser escritor y dibujante de cómic, y escribía mis bobadas, mis chorradas, ¿no? ¿Conservas? Bueno, alguna cosa conservo eso, pero poca cosa. Y eso es que realmente mi primera pulsión, ¿no? Mi primera pulsión. Después, obviamente, como soy
un tipo negado para el dibujo, pues seguí escribiendo y haciendo cositas y es verdad que lo que tú has dicho antes de la cultura popular, yo estoy muy influido por la cultura popular, por todo el tema de los cómics, todo el tema del cine, pero curiosamente yo por ejemplo estuve hace unos años, antes de que muriese Juan Marsé, estuve en Barcelona, me acuerdo perfectamente, un encuentro maravilloso con Marsé, y él me decía, por ejemplo, que a él le había influido más a la hora de escribir el cine que, por ejemplo, que la literatura. Que muchas veces, pues, ¿sabes? Se tiene como que... pues la novela gráfica o el cómic o el cine como... no sé, como una... no sé cómo te dicen, algo marginal, ¿no? O más periférico. No, como menos, que no es como alta cultura. Y a mí me parece... A mí me da, ¿sabes? En mi caso no, en mi caso todos son contaminaciones, todo se contamina. ¿Sabes? Yo puedo leer puedo leer Kafka, que puedo leer a Stan Lee, a Kirby, entonces pues todo eso de una forma u otra lo habré absorbido y a la hora de escribir pues estará de alguna forma, no sé de qué forma, ¿no? Pero entonces pues es un poco ese es el germen, ¿no? Que yo quería ser dibujante y escritor de cómics, realmente. Bueno, y tú has escrito cuentos, has escrito literatura infantil, has escrito ensayos, guiones. ¿En qué género te sientes más cómodo? O mejor, reformula la pregunta. ¿Tienes que ponerte diferentes? No, bueno, sí, hombre, son cosas distintas, obviamente. Porque esta novela es muy cinematográfica. Sí, bueno, a ver, no sé. Bueno, no lo sé si eso es bueno o es malo, porque muchas veces si te dicen que es muy cinematográfico... Según Marsé, bueno. Sí, según Marsé, sí, según él... Pero no, vamos a ver, yo cuando escribo para depende... Es decir, a mí donde más cómodo me siento es escribiendo ahora mismo... Narrativa. Sí, narrativa, siendo una narrativa y ya sea narrativa para adultos como para libros infantiles, porque realmente también, de hecho me cuesta mucho más trabajo escribir un libro infantil que un libro para adultos, que mucho más complejo. Le doy más vuelta, tardo mucho más, son muchas menos páginas, pero tardo infinitamente más. Y donde más cómodo me siento, que si tengo que escribir un guión, tengo que escribir una reseña, tal, también me gusta. A mí me gusta escribir y me gustaría simplemente solo... De hecho, para mí el estado perfecto es el proceso de escribir. Uh-huh. Después ya si sale mejor o sale peor, pues bueno, leer y escribir. Yo también siempre pienso que si uno no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para escribir. Creo que lo principal es leer y ya escribir. Creo que lo fundamental en cualquier caso es leer. Sí, yo creo que, y es una tónica dominante en casi todos los escritores y las escritoras que nos han visitado, y es que todos son grandes lectores, porque evidentemente yo creo que no hay ningún escritor que no sea un gran lector, ¿no? Es como el paso previo y necesario. Incluso recuerdo que Almudena Grandes, por ejemplo, ha declarado alguna vez que si tuviera que decidir entre escribir y leer, se quedaba con leer, ¿no? Sí, también. Sí, yo seguramente también. Bueno, ¿y cuándo comienza, ya has dicho tu afición por el cómic, cuándo comienza tu afición por el cine? ¿Qué recuerdos tienes? Desde pequeño también. Desde pequeño. Yo tenía en mi casa una televisión Cóndor, 14 pulgadas en una silla y vamos, y antes, que lo que pasa que antes, claro, ahora todo ha cambiado mucho, ¿no? Antes íbamos al cine. Sí, no, y antes en la 2 echaban ciclos de Buñuel, de Robert Siodma, de Fox. Ahora no, el cine clásico o lo tienes o vas por ahí, pero es difícil encontrarlo, porque incluso en las plataformas está, bueno, en Filmin sí hay algo, pero no es habitual, ¿no? Y entonces pues desde pequeño yo veía muchas películas, muchas series, grababa, tenía un montón de cintas de VHS, me compraba un montón de cosas. De hecho, muchas veces yo ni salía por la noche o salía más tarde, porque por ejemplo había una serie al principio de los 90 que se llama Doctor en Alaska, y la echaban bastante tarde los sábados y me quedaba viéndola. Porque decía, no, amigo, ya llegaré, ¿no? Sí. Bueno, también antes salía más tarde, se salía después hasta muy tarde y tal, pero bueno, que me quedaba viendo, es que yo estaba como enganchado a Doctor en Alaska y es una serie que le tengo mucho aprecio. Y entonces desde siempre, yo siempre y sigo viendo, vamos, porque mi trabajo es ver películas. Ya estoy todo el día viendo películas, es lo que paso el tiempo, gran parte del día, me paso horas y horas y horas viendo películas. ¿Y cómo concibes tú esa relación que hemos mencionado antes entre
entre esos dos mundos, ¿no? Del cual tú eres consumidor y creador de contenido, que es el cine y la literatura. Es este momento que estamos viviendo ahora, en el que es tan sencillo como que de un libro, siempre ha habido adaptaciones, pero ahora parece que más, Sí, ¿no? de un libro salga una película, pero ahora ya incluso de series salen libros y hay una relación, yo creo que mucho más bidireccional en ambos sentidos. ¿Cómo lo percibes tú en este momento, esa relación entre el cine y la literatura? No, hombre, yo creo que ahora hay sobre todo debido a, es decir, todo el panorama audiovisual ha cambiado un montón, todo el tema de las plataformas están más vidas de contenido y evidentemente buscan historias ya sea en un libro, ya sea en un cómic, en cualquier sitio, en un podcast, es decir, que hay y están continuamente buscando historias. Y yo creo que es un buen momento, realmente es un buen momento. Otra cosa después que, yo como siempre digo, el resultado pues a veces sale mejor, a veces sale peor, pero creo que es un momento realmente, creo que estimable. Lo que pasa que yo creo que igual que es un momento estimable, no sé, siempre soy muy escéptico a la hora de si todas esas personas que están viendo y están suscritas a distintas plataformas, después al final leen o no leen. Eso es la cosa de... Nos quita tiempo la plataforma. No, pero yo no creo que nos quita. Yo fíjate que creo que nos quita más tiempo el móvil que las plataformas. Creo que está bien y estar bien, creo que pero no sé hasta qué punto, sobre todo el ritmo de vida que llevamos, tan acelerado y tan... Al final la gente encuentra tiempo para leer y sobre todo las nuevas generaciones. Y, ahora hay más posibilidades, hay muchas más cosas para leer. Yo cuando era chico o era joven no había tantas cosas para leer, era mucho más complicado. Es decir, barco de vapor, poco más. No, poco más. Y para conseguir un cómic te tenías que ir a los kioscos y si no encontrabas ese número tenías que recorrerte media Málaga y a lo mejor no lo encontrabas y te faltaba y encontraba el siguiente y te seguías con la historia y te imaginabas lo que había pasado en ese tramo que no habías leído. Ahora hay muchas más posibilidades. Pero creo que, no lo sé si la gente lee tanto y después también creo que el sistema educativo en sí, ya me voy a meter en un terreno que no me quiero meter porque no me quiero poner muy sesudo, muy aburrido, pero creo que está como muy, en general, muy encorsetado, anquilosado. Creo que los chavales tienen que leer otras cosas y bueno, pues a lo mejor no se le proporciona, está muy... Como que el mundo ha cambiado un montón, sobre todo el último tiempo, y lo que servía hace 20 años ya no sirve. Creo. Ese es mi punto de vista, que me puedo equivocar, pero es lo que pienso yo. De eso también hablaremos ahora a propósito de Bruno y su pandilla, ¿no? Y de cómo hemos cambiado a nivel generacional. Bueno, este ciclo, como he dicho, se llama Málaga de Libros. Y Málaga tiene una tradición literaria, editorial, cultural, pues que remonta muy antiguo. Por citar alguna, Rosa Gálvez de Cabrera, Salvador Rueda, María Zambrano, y ya vamos acercándonos a María Victoria Atencia, Rafael Pérez Estrada, Antonio Soler, Pablo Aranda, nuestro querido Pablo, Isabel Bono, que la tenemos esta tarde por aquí. ¿Cómo se vive ese momento que estamos experimentando ahora siendo escritor en Málaga? ¿Tú crees que hay círculos, que hay grupos? ¿Cómo se vive el ambiente literario un escritor en Málaga en este mismo momento? Porque yo sé, por ejemplo, que Isabel y tú sois más bien independientes, ¿no? Que no pertenecéis a... Sí. No soléis ir a todos los saraos y esas cosas. No, yo lo vivo igual que siempre, vamos, yo no estoy en ningún círculo ni en ningún... No me siento... La verdad que nunca lo he estado, de hecho creo que solo tengo relación con Isabel, con Garriga y que tenía con Pablo, realmente, pero era una relación de amistad, más de amistad no, y realmente no voy a ningún sitio ni quiero, porque no lo sé, porque es que mi vida está en otro sitio, creo que uno escribe más en un plano más íntimo y después pues si tiene la suerte de que le publiquen pues está bien. Yo voy a seguir escribiendo porque he estado durante mucho tiempo escribiendo y no me han publicado ni nada y ahora pues, pero así grupos yo no me considero... ¿No te consideras de...? No, yo, al menos yo y yo creo que tampoco Isabel tampoco, ¿no? Isabel, y de hecho cuando hablamos muchas veces no hablamos de literatura ni hablamos de otras cosas, no hablamos de libros ni hablamos, porque bueno ya
A veces sí compartimos cosas o compartimos, oye, pues, porque algo nos entusiasma y sí, pero en general no. En general es otra cosa, más como más íntima, más emocional, más sentimental. Yo sé que hay otros, sí que sí hay como círculos y que existen, pero en mi caso no, la verdad. Y a propósito de esa pregunta, ¿crees que es difícil ser profeta en tu tierra? ¿Crees que es más complicado ser profeta en tu propia tierra? Porque bueno, Arena, por ejemplo... Seguramente. Siempre pasa, eso le pasa a mucha gente, claro, sí. Arena, por ejemplo, bueno, ha tenido reseñas en El Cultural, en El Mundo, es decir, que ha tenido una repercusión muy importante a nivel nacional, ha sido muy elogiada, ha tenido críticas fabulosas y a veces pues ese reconocimiento es más complicado que llegue en la propia ciudad, ¿no? A pesar de ser una novela ambientada en Málaga, como hemos dicho. Es curioso también, y no sé si me gustaría reflexionarlo contigo, Málaga está viviendo un momento cultural en los últimos años con un crecimiento y una visibilidad a nivel internacional. Málaga está de moda por muchos motivos y a nivel cultural se ha hecho un esfuerzo grande, no solo literario, sino museístico y cinematográfico y demás. Pero Málaga como tema literario, Málaga como escenario, ¿no? Casi todas las novelas parece que suceden en Barcelona, en Madrid, en Nueva York o en las grandes ciudades. Málaga como escenario, ¿no? Creo que se ha empezado a utilizar más en los últimos años. Puede haber alguna novela suelta, pero ha sido de forma más recurrente, bueno, pues la narrativa de Pablo Aranda, por ejemplo, o la de Antonio Soler. Tú, en tu novela, en Bobby Logan, en tus novelas anteriores, en Arena. ¿Por qué eliges ubicar tú en el escenario de Málaga? ¿Es por cercanía, porque los escritores suelen utilizar los referentes que tienen para colocar la acción de la novela de Arena, de la historia de Bruno? ¿Es porque es lo que has vivido? ¿Es porque es tu paisaje natural? ¿Te sientes más cómodo? ¿Cómo percibes tú esa llegada de Málaga? Porque además, bueno, puedo resumir un poco, pero que no solo es el escenario, sino que tú haces una descripción en la página 148-149, una descripción magistral de cómo se hacen los espetos y del espetero. En otra parte dice qué perita o están perita, quiere decir que también recoges las formas de expresión, las costumbres de Málaga, ¿no? Una esencia y no sé si ese momento cultural que vive Málaga también hace que desde fuera y desde editoriales como Tusquets se vea también como algo por descubrir, ¿no? Porque conocemos o hemos conocido una Málaga de sol, playa y demás, y ahora está renaciendo y a nivel literario llega a lo mejor con unos años de retraso, pero están saliendo grandes novelas. Sur de Antonio Soler es la gran novela, ¿no? de la ciudad de Málaga. Sí, yo creo que siempre, ¿no? Muchos escritores de Málaga han escrito y han ubicado sus novelas aquí, ¿no? Yo creo que hay muchos escritores que han ubicado aquí sus novelas, muchos escritores de la ciudad. Yo, por contestarte, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, creo que me siento más cómodo retratando un escenario, un espacio que he transitado, que he vivido, que de una forma estará en mi memoria, aunque bien está deformada. También los espacios, los lugares de los que hablo ya no existen, es decir, o existen de otra forma, ¿no? Y los retrato de una forma en la que se vivía, es decir, cuando tú hablas de perita o los espeteros, algo, claro, eso es cotidiano, es decir, aquí para nosotros es muy cotidiano. Para otra persona que lo lea a lo mejor le parece exótico, pero es que lo que para uno es exótico, para otro es cotidiano. Si te vas a Tailandia y tal, pues lo que a nosotros nos puede parecer exótico, para ellos es cotidiano. Pero es maravilloso. Sí, claro, eso es maravilloso, pero sobre todo lo que se busca, creo, tanto yo como me imagino la mayoría de las personas que intentan escribir, que buscar al final algo, contar una historia que también tenga un componente o algo como muy universal, ¿no? Y de hecho, quizá a mí las
la recepción que me llega, sobre todo de fuera, que ha sido muy gratificante y muy positiva, es de gente que no ha pisado Málaga. Y de hecho muchas veces esa recepción es mucho más entusiasta y como más acogedora que incluso a veces la gente de Málaga. A lo mejor la gente de Málaga ya pues puede conocer esos sitios o igual es más exigente, no lo sé. Pero desde este punto de vista, pues yo ubico tanto esta como la primera novela en la ciudad porque me siento identificado con los espacios, están en mi memoria y creo que el espacio condiciona a los personajes. Yo no entiendo el espacio como algo fuera o un mero escenario. Es decir, el espacio tiene importancia en lo que le pasa a los personajes, en lo que sienten los personajes. Y eso creo que, bueno, por lo menos al menos en mi caso, sin hacer grandes descripciones, sin nada, porque evidentemente en todo el mundo la narrativa cambia un montón, entonces pues también me ajusto un poco a eso. Sí, pero... no sé si me explico, a lo mejor me he explicado. Sí, no. Pero quiere decir que debemos ponerlo en valor, porque hay una novela de Andrea Abreu, de Panza de Burro, Panza de Burro, sí. Que es canaria, pero vamos, cerrado de un pueblo de la Orotava, y el lenguaje es difícil entrar en la novela al principio por el choque del lenguaje, pero me parece que es estupendo que deslocalicemos la narrativa y que no sean siempre los mismos referentes y que cada uno vaya aportando, que la nueva narrativa va aportando esos rasgos locales o propios, ¿no?, que quedan fijados en una obra literaria como parte de la forma, ¿no? Porque además en tu novela, no sé si los que la han leído estarán de acuerdo conmigo, creo que se ajusta muy bien forma y contenido, y que lo que has dicho, esta novela que está ambientada en Málaga y que nos cuenta un verano en el este de Málaga, Pedregalejo, El Palo, La Cala, ese calor pegajoso que todos conocemos malagueño, esa arena que se nos mete, esa sal que se queda pegada después, que va descubriendo, ¿no?, una historia muchísimo más dolorosa, una historia humana. Es decir, el envoltorio es un envoltorio que remite a referentes que tú has comentado, de lo que conoces, de los sitios por los que has transitado, por los que has vivido, que quedan en ti, pero luego, en esencia, y de eso va la buena literatura, de lo que habla son de dolor, de sufrimiento, de huellas, de experiencias humanas que pueden pasar en cualquier lado, y ahí está el verdadero valor de la novela, ¿no? ¿Cómo surge la idea de escribir Arena? Porque es una novela, no les vamos a engañar, es una novela dura, es una novela en la que casi sin darte cuenta te va llevando como bofetadas literarias, ¿no? Vas leyendo y de repente nos clavas un alfiler o un puñal y no nos hemos dado cuenta siquiera que por dónde venía, ¿no? Y yo creo que esa es una de los grandes logros de la novela, ¿no? Cómo nos vas adentrando en una historia muy, muy oscura, muy, muy dura, envuelta en ese aire de verano, de alegría, de sexo, drogas, alcohol, y descubrir o llegar a la vida adulta de una manera tan sórdida, ¿no?, como le ha pasado a No, claro, sí, en la vida de los 90, tenemos que estar justamente el 92, ese verano del 92, que es un verano muy intencionado, porque supuestamente es un verano muy de progreso también en España, pero y en ese verano todo muy luminoso, todo supuestamente todo maravilloso, un lugar paradisíaco, y que después no es tanto un lugar paradisíaco, sino porque se va escondiendo, porque la novela empieza como una especie de novela como de iniciación y va un poco a poco va transformándose, ¿no?, y va adentrándose en lo que es el verdadero meollo de la historia, que es otra cosa, tampoco quiero desvelar porque no la haya leído, aunque yo me imagino que la mayoría la habrás leído, ¿no? Pero y entonces sin ser explícito, porque tampoco la idea no era y sobre todo tratando ese tema, que no ser explícito. Bueno, en general no me gusta ser explícito porque creo que el lector ya es suficientemente inteligente y es mejor ser elusivo que alusivo, ¿no? Pues se va revelando la verdadera, como este personaje, Bruno, que es un personaje, pues bueno, pues un personaje
que sobrevive, ¿no? Que más que vive, que va sobreviviendo, primero con esos amigos que son amigos, pero que cómo se entiende la amistad también en ese contexto, en esa época, con esas circunstancias. Una persona que realmente tampoco tiene asideros, no tiene la familia como asideros, y entonces pues bueno, un poco va como, no sé si ese descenso, ¿no? A los infierno. Sí, sí, un poco así, sí. En un lugar y en un contexto aparentemente muy paradisíaco, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es el contraste, ¿no? De la luz Sí, con la ¿no? sombra, Claro, con lo la que pasa con oscuridad, algunas ¿no? cosas, Ese sí. piso, ese hogar roto. Y hablábamos antes de los cambios generacionales, ¿no? De cómo hemos ido cambiando. Tú retratas a través de Bruno y de su pandilla a una generación muy marcada, y ahora también hablaremos de eso, de la música, de toda la cultura popular, pero también muy marcada por el peso de la culpa. Sí, sí, hombre, yo creo que El peso de nosotros... la vergüenza y de la culpa. ¿Crees que en algo hemos cambiado generacionalmente? ¿Qué diferencias ves tú en ese tránsito de esa generación que era adolescente en los 90 a ahora? Hombre, nosotros, ¿no? Hombre, claro, el peso de la culpa, estamos educados, ¿no? En la religión. Y eso ahí yo creo que yo creo que por lo menos mi generación, yo creo que de una forma u otra. Sí, pero por ejemplo, lo que le pasa a Bruno, que no queremos decirlo, lo que le sucede a él, lo que le toca vivir, quizá a un chaval que era adolescente en los 90, que éramos nosotros, en los 90 adolescentes, ahora tienen más recursos o tienen más conocimiento de ciertas cosas. Claro, sí, sí. Hombre, claro, lo que es que ha cambiado mucho la sociedad en general, es decir, eso que lo que le pasa, es decir, no puedes contarlo. No sé si contarlo, no, pero no sé, no puedes contarlo, que si no, quien no lo haya leído, pero sí, pero novela. En general, claro, ahora sería muy distinto, ¿no? Ahora cualquier cosa pues tendría una serie de recursos que antes no se tenía, ¿no? Simplemente con internet, hoy día sí, cualquier cosa, sí, todo ha cambiado, hay una exposición también antes había una privacidad que ahora no. A mí cuando me preguntaban, no estoy juzgando de que es mejor o que es peor. No, si yo no es mejor sino ni a la hora de vivir una situación como le sucede a Bruno, incluso con los amigos, ¿no? Creo que las relaciones con los colegas, porque Bruno realmente es la historia de una soledad muy fría, muy sensorial, porque además la novela, ahora también hablaremos de eso, una novela de los sentidos, ¿no? Una soledad muy sórdida, ¿no? Muy oscura, que huele a rancio, a estancado, sí. ¿no? Sí, no, es que para él, en cierto modo, yo no creo que haya muchas opciones de poder salir de ese círculo en el que está metido. Por las propias circunstancias y porque él no sabe, no tiene recursos ni herramientas para hacerlo, y lo que tiene alrededor tampoco, pero después también tiene también muchos momentos de humanidad. Yo no quería que fuese un personaje muy empático, todo lo contrario, pero después también ese momento de humanidad cuando por ejemplo están en el espigón y hay un padre que está cogiendo cangrejos con el niño y tal, y entonces pues al final él lo coge y se lo pone en el cubo, ese tipo de cosas, ¿no? Como de detalles, ¿no? Porque al final cualquier novela, cualquier libro se construye también con los detalles y con esos momentos, ¿no? Tú sabes que a mí, no sé si todos tenéis a mí leyendo la novela, en muchos momentos me pasa con algunos personajes, me acordaba del cuadro de Goya, que es un perro que va intentando, ¿sabes cuál? Uno que está en vertical y el perro va con la cabecilla afuera, que no te dice mucho más el cuadro porque es un poco abstracto, pero es esa sensación de intentar salir, sí. Que además esto hila con una de las cosas que te iba a preguntar, con el tema sensorial. Es una novela donde hay muchos olores, ¿no? El olor, los sentidos están muy, muy presentes, hay muchas imágenes, muy visual, es muy de olores, de sensaciones, de sabores, ¿no? Incluso te vas metiendo en la novela y vas notando como lo pegajoso de la historia y del ambiente, lo que decía antes de forma y contenido, se va hilvanando muy bien, hasta tal punto que estás leyendo y puedes llegar a sentir esa arena
que te va, la historia es como la arena que te va llenando, te va cayendo y no te das cuenta y al final te estás ahogando, ¿no? Y hay veces en las que te tienes que parar, lo comentaba antes con Isabel, y volver atrás como diciendo, ¿realmente he leído esto? ¿Cómo has creado tú, o sea, cómo has hecho tú, o si lo has hecho de forma consciente o no, esa simbiosis perfecta entre esa forma de recrear el ambiente, la estructura, el léxico, la forma de dosificar lo que nos vas dando y el contenido, entre la forma y el contenido, porque creo que esas palabras que nos vas dando son como los granitos de arena que nos vamos llenando, nos vamos manchando sin darnos cuenta, y a Bruno le pasa igual, o sea, vivimos esa experiencia de forma mimética con el protagonista, ¿no? Cómo se va impregnando de esa arena que a veces no te deja Sí, hombre, no, porque yo creo que hay que intentar crear una atmósfera que que la novela tenga una textura, tenga una cosa como rugosa, ¿no? Porque, y eso sí que está intentando, por lo menos se intenta, después si se consigue, ya no sé yo. Si tú dices que lo consigues, pues está muy bien. Pero sí que me gusta todo el tema, las cosas que sean físicas, que no sean cosas como muy artificiales, tangibles, y que después la novela tenía pues quería que fuese como latigazos, como ha hecho, como que tuviese un ritmo bastante sincopado, aunque a veces también por indicación también de mi editor, de Iván, pues me decía, bueno, dale a esta parte más vuelo, tal. Entonces, pues un poco esa combinación, pero sí que quería que fuese eso, ¿no? Que fuese una novela en general rápida, que yo creo que lo es, con diálogos muy de chavales, es decir, no van a hablar en plan a darles en plan pedante. Claro, en plan bueno, yo también leo muchas novelas y además me gustan, pero que se nota que los diálogos están como demasiado a veces elaborados. Y la gente a veces también no habla. Sí, pues yo no, porque por ejemplo incluso el diálogo que mencionaba antes. No, pero aquí no. Aquí no. Digo yo lo contrario. Digo yo que tú a veces lo notas en otras novelas. En otras novelas, digo no. Y aquí todo lo contrario. Yo intento que no. Es decir, no que sea. Porque uno puede escribir como más. Retóricamente. Retóricamente, tengo más literario, más elaborar más la prosa. Se puede hacer perfectamente. Pero sería como traicionar a esos personajes y el contexto y la situación en el que se desarrolla la historia. No sé si me explico. Sí, te explica perfectamente. Sí, yo creo que lo consigue y que ciertamente la novela se lee. Yo me la leí en dos tardes, creo, porque no puedes dejar de leer. Sí, también, hombre, que tuviese que engancharse también, ¿no? Porque también yo creo que es lo que decía, que vivimos tiempos tan urgentes, que es tan difícil que la gente tenga como interés en algo, ¿sabes? Porque es muy difícil que la gente tenga interés en algo que lo atrape. Entonces, obviamente, dejar que la gente que se acerque, que encima va a desembolsar 18 euros, pues que por lo menos la historia lo atrape y que lo pueda leer, además que lo pueda leer cualquiera, ya sea alguien muy erudito como alguien que no sea tan erudito. Sí, eso también tiene que ver con... Vuelvo a lo mismo con la buena literatura, ¿no? La buena literatura es la que tiene diferentes niveles de lectura, que lo puede leer alguien y luego habrá otros que se fijen en otros detalles, en pequeñas frases que te pueden llevar a completar el sentido de la novela, llenando esos vacíos que tú dejas muy bien dejados para que cada lector lo complete en función de su formación o de sus expectativas, ¿no? Y hablábamos antes sobre la importancia de la educación sentimental, de la educación emocional. Yo creo que es fundamental. Yo creo que nos construimos a base de los libros que leemos, la música que escuchamos, los cómics, las revistas, toda la cultura popular. Y de hecho creo que habló de ello muy bien Carmen Martín Gaite, ¿no? En un ensayo que se llama Usos amorosos de la posguerra, ¿no? Y ella también hablaba mucho de esa cultura popular, de la importancia de la huella que nos deja en cada generación, porque además luego nos identificamos. Yo cuando me reúno con mis amigos, pues, ¿te acuerdas de La bola de cristal? O ¿te acuerdas de una época que viene marcada por esa cultura popular? De hecho, hay muchísimas referencias, yo iba anotando, incluso poniéndome música en algunos momentos, anotando las canciones, pero hay una especialmente
que es la de los planetas, que es con la cita que tienes al principio, ¿no? Que me ha llamado muchísimo la atención. Y mi pregunta es si tú crees que la cultura nos determina y que la cultura nos salva, porque de alguna manera a Bruno lo que le queda es eso, ¿no? La cultura y sus aspiraciones o sus sueños de lo que quiere. Sí, hombre, no está claro. Por ejemplo, el tema de dos cosas. Los planetas estaba ahí como cita, pero en ese año 92 todavía no era grupo, sería un protogrupo. Pero lo que pasa es que está, porque creo que esos primeros discos de los planetas recogen muy bien el espíritu de la novela. Y después, claro, yo creo que la cultura, que somos las películas que vemos, los libros que leemos y que obviamente nos salva, yo siempre lo digo, la cultura nos salva y la lectura, si no, vamos, yo seguramente no estaría aquí sin los libros y sin las películas y no estaría, vamos, en cierto modo a mí me salvaron, ¿no? Y me han hecho posible que sobreviva en este mundo, porque el mundo al final es un mundo, como lo decía Barnes, que era un guionista de Hollywood, uno nace y algunos tienen a lo largo de su vida más problemas, otros tienen menos y tiene que afrontar esos problemas y tampoco uno tiene tantas agarraderas para solucionarle, tantas herramientas, tantos recursos, ¿no? Y antes también éramos más, en cierto momento yo creo que antes teníamos más libertad. Antes cuando íbamos yo me acuerdo, yo lo veo ahora con mi hija, no lo sé. Yo a mi hija no la dejo, igual soy un padre muy protector, pero no la dejo ir, la acompaño al colegio, todo tal, y que está al lado demás. Y yo, es decir, estábamos, desde Pedralejo hasta el Púa, iba en autobús yo solo, con la edad que tiene ahora un poquito más mayor, y después incluso volvía andando solo. Yo eso ahora es imposible, es decir, o imposible, bueno, es posible, pero no lo dejo, ¿no? No lo hago. No lo sé, pero antes era como más libertad, ¿no? ¿Verdad? Hacíamos y era como, era distinto, vivíamos mucho más en la calle, ¿no? Mucho más en la calle, seguí un amigo mío de GB, y es que estábamos todo el día en la calle y bueno, eso no, pero sí, y veíamos más, era otro tiempo, pero a mí sí que en cierto modo los libros y la literatura los libros, los cómics, las películas me salvaron sin duda. Bueno, yo creo que esta pandemia ha sido una de las demostraciones más claras, ¿no? De que la cultura nos salva. Si no hubiéramos tenido las plataformas, las películas, la música, la lectura, hombre, claro, no hubiéramos podido llevarlo de la misma manera que lo hemos llevado, ¿no? Y aparte que nos hace ser más curiosos, tener, ¿no? No sé, conocernos a nosotros mismos. Yo creo que también la sociedad actual tiende a ser muy uniforme y quiere que todos los niños sean iguales, pero todos los niños no son iguales, todos los niños son diferentes, igual que cada uno tiene una huella dactilar distinto, pues cada niño es distinto, cada niño tiene un proceso de aprendizaje distinto y hay que darle unas herramientas distintas. Es verdad que ahora también las familias están como más volcadas en los niños. En nuestra época yo creo que nuestros padres eran distintos, ¿no? Aquí está distinto, no digo todos, ¿no? Pero en general había otro ambiente, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Que no digo que ni mejor ni peor. Totalmente. Pero diferente. Sí, diferente, porque también hay muchas de las cosas ahora que son un poco absurdas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso. Sí, yo me voy, divago mucho, digo muchas tonterías. De eso se trata, de divagar y de charlar. Bueno, no sé si alguien tiene, antes de hacerle yo la última pregunta, ya son casi las 7:30, la hora de finalizar. Y había aguantado demasiado aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar. Yo quiero preguntar. Primero, enhorabuena porque yo creo que yo me lo leí. Gracias. Pues este invierno me lo leí y sentí el calor de la playa y el calor del verano también. Lo vi muy bien descrito y muy bien plasmado. Está bien, un libro en invierno, no le sientes calor, está bien. Sentía ese bochorno del verano, ¿no? Y de la playa. Sí, un libro de bochorno, de pegajoso, de terral. De la playa sí. Del verano. Y entonces que me gustó mucho el libro eso, hay mucho contraste de lo bonito que es todo, la playa y luego la vida personal de ese niño. Y hay un personaje que no había hablado, que a mí me encantó, que es el indigente. Sí, el Pérez. El Pérez. Y lo tiene como una referencia para él. Fíjate que la tiene como referencia, que es como el mundo así cultural y está en la calle y vive en la calle, porque en el fondo también, ¿no? Es una crítica, ¿no? Sí, hay una crítica al sistema, la cultura y tal. Y es lo que desencadena el final, o sea, desencadena ya el final, es el personaje que toca ahí la tecla que tiene que tocar. Un punto de inflexión, ¿no? Sí, es un personaje del Pérez, sí, para mí es uno de los que más me gustó, me cariño.
Sí, sí. Cada vez que salía, cada vez que aparecía. Sí, tiene su parte de humanidad, su tal, sí, sí. Y yo tengo una pregunta, creo que es la cafetería La Gloria en la que Sí, aparece. sí. ¿Esa ha existido de verdad? Hombre, claro, sí. Sí, es que yo... Está cerrada, está cerrada. Está enfrente de lo que era antiguo Bobby Logan también, sí. Es que yo soy los de- lugares, vamos, los lugares que están son físicamente, vamos. Son todos- Sí, a lo mejor alguna pequeña modificación, pero existían todos y... Porque los sí. camperos que se toman ahí no veas. Sí, no, pero vamos, la gente que ya ha vivido el año 90, no, pero finales de los 80, principios de los 90, por esa zona y lee el libro, reconoce los lugares Todo. perfectamente. Yo es que vivía en Vélez, entonces no... No, claro, no, pero no lo así que lo conocía. reconoce. Bobby Logan sí, porque me ha hablado muchísima gente de... Sí. No, pero ahí vamos, sabe. Pero le pregunté a Óscar, a mi marido, que es más o menos de la época y no le sonaba, digo, pues le tengo que preguntar si existió Sí, existió o no, la Gloria, o no claro, existió sí, la sí. Gloria. Y de hecho estuvo hasta hace, no hace demasiado, estaba abierto. Hasta hace, no sé, 8 o 9 años estuvo abierto. Pero ya está cerrado, Pero ya cerrado. Sí. se cerró. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Sí? ¿Tú crees que el libro se puede hacer una película de él? Interesante. Yo qué sé. ¿Sería Hastinto no lo un sé. guión de película? Bueno, ahí es que no quiero decirlo públicamente, para ver si después eso es negativo, no. Hombre, ojalá y hubiera... No sé si se puede decir algo. No. Sí, hay algún director interesado. Ay, qué bien. Sí, hay gente interesada, gente tal. En el cine hay una intención a que eso llegue a buen puerto. Sí. Y no quiero decirlo mucho por esto, mira, cruzo los dedos porque... Bueno, se van a alinear los planetas para que... Ojalá, muy bien visto, Ana, porque no. Para No, que- pero no quiero decir, no, sí que es verdad que había interés, pero bueno, del interés, y es verdad que hay gente, vamos, muy con peso, vamos, con gente que no es cualquiera. Lo que pasa que nunca se sabe, nunca se sabe. Los proyectos de cine tardan años en salir, años. Pero mientras tanto tenemos la novela para leerla y Sí, para sí, disfrutarla, ojalá. ¿no? Sí, ya te digo Pero sí que es una novela muy vamos, a mí me parece que es una novela muy cinematográfica, muy visual, muy Sí, hombre, sensorial. hay ciertos retos, ciertos desafíos por todo el tema de la voz interior de él y eso, que no es tan fácil después de trasladarlo en imágenes, porque claro, la imagen es mucho más explícita y la novela no es explícita y algunas cosas que tampoco hay que darle vueltecitas, ¿no?, a la cabeza, pero para trasladarlo, para buscar Pero la suerte es que tú siendo autor y habiendo hecho también escrito guiones, pues será más fácil la adaptación del guión. A ver. ¿Alguna pregunta más? Yo te quiero, si no importa, me gustaría saber cómo haces para construir tu novela, cómo es tu hábito. Te levantas por la mañana, tienes un horario. Ojalá. Sí, yo es verdad que he llegado tarde, he ido a comprar un arroz que se me ha olvidado, no sé qué. ¿Cómo está hábito? Yo te digo que no Tu tengo hábito. metodología de trabajo. Metodología. Cuando tengo tiempo, ¿no? Sí, eso es exactamente. Normalmente te digo si quieres te digo la verdad, porque la verdad es que me pongo a escribir cuando puedo y donde puedo, si es en la cocina, que si es en el salón, que si es supuestamente en el estudio que tengo, pero que al final es donde menos me pongo, porque al final la vida me absorbe. La vida, el trabajo, la familia y me gustaría tener tiempo de calidad, pero no siempre es posible. No, es decir, no te voy a decir, me voy a poner ahí tal, no, esto de me levanto, no, es complicadísimo. Escribo por la noche, me acuesto siempre muy tarde, me levanto temprano y hago lo que puedo. Y tardo años en levantar. Vamos, la novela que estoy intentando terminar ahora, la empecé en el año 2009 y no la he terminado. Y esta novela, en fin, tenía una primera versión de hace tiempo, no es reciente. Y después la revisé y tal, y siempre se la mando a alguien, pues tal, para coger y que me digan, oye, pues esto funciona, esto no funciona, también tiene un poco de filtro. Pues yo la verdad que soy bastante inseguro, no me voy a poner, soy un escritor muy seguro, soy tal, pues soy inseguro, yo se lo mando a la... pues escucho lo que me dicen, yo creo que nadie tiene una verdad absoluta, creo que todo el mundo te puede aportar su algo positivo y después pues reviso, pero no tengo unos hábitos así concretos, soy anti-hábitos. Me gustaría tener hábitos, levantarme y decir, me voy a poner aquí tal, con mi libretita, tal, porque pero al final es todo mucho más
Y Mucho más sí, me da y siempre me quedo con la sensación de que podéis, es decir, yo te lo digo de verdad, no lo digo en plan falsa modestia, lo digo de verdad, siempre digo, nunca esté satisfecho. Siempre creo que podría haber estado mucho mejor, que hay que intentar, siempre intento llegar a la excelencia, nunca lo consigo, nunca lo voy a conseguir, pero sí que me gustaría, que creo que podría estar mucho mejor tanto esta novela como todo lo que todo lo que he escrito, pero bueno, al final hay que darle como cerrarlo y en algún momento y ya está, pero sí, no tengo hábito. Yo siento responderte, soy muy poco interesante, de hecho estoy escribiendo y me llaman, oye, ¿qué tal? Y tengo que hacer la comida, y esto y lo otro, y para arriba, abajo, y tengo que ir a por las niñas, arriba, abajo, y tengo que ir a por las niñas, llevarlas al colegio, recogerlas, lo otro, eso es mi vida, esa es mi vida. Pero aún así la próxima novela saldrá pronto, ¿no? No lo sé. Yo te iba a preguntar, esa era mi última pregunta. No lo sé, ojalá, pero a este paso pues esta cosa complicada. El próximo año saldrá un libro infantil en Anaya, que eso sí, pero estoy contento, la verdad. Que de hecho habla sobre el tema de las emociones y sobre el tema de la integración, igual que el otro habla sobre el tema de la lectura, la diferencia, el tema de género, el tema de la mujer, de la niña y tal. Pues este habla sobre la integración, sobre el tema de que todos somos únicos, diferentes y hay que apoyar eso, ¿no? Que muchas veces es todo lo contrario, pues eso, ¿no? Y creo que yo creo que estoy satisfecho con ese libro, que ojalá... Pues ahora darle caña a ese que está a punto de terminar. Sí, bueno. Ese es un libro también muy áspero, ¿no? Al final es un libro áspero, ¿sabes? También transcurre también en Málaga, porque al final es... Y no sé cómo... Es muy diferente a este, ¿eh? Pero bueno, tengo mucho trabajo todavía por delante. Pues nada, mucho ánimo porque queremos seguir leyéndote y bueno, yo creo que durante toda la charla lo he expresado, pero de verdad yo también lo leí en invierno, en enero, y ahora se lo decía el otro día a Miguel Ángel, retomándolo para preparar la charla, de esto que te maravillas todavía de escenas que has subrayado y dices, ¡buah! ¡Qué poder tiene alguien que puede escribir esto, ¿no? Qué maravilla, qué visión, qué mirada del mundo, ¿no? Qué bonito que nos regaléis, y lo digo por Isabel también, que nos regaléis ese poder vivir. Lo dice muy bien también Irene Vallejo en Manifiesto de la Lectura, ¿no? De la importancia de la lectura para ser más empáticos y para poder ampliar nuestra realidad, porque tenemos una única vida, pero leyendo podemos vivir otras muchas más y podemos ponernos en la piel de un personaje como Bruno y sentir su angustia, su soledad y su necesidad de sobrevivir agarrado a lo que sea, ¿no? Sí. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sí, gracias por venir un día tan complicado, ¿eh? Y nada, nos vemos ya en septiembre con los nuevos eventos de la Fundación y esperamos tu siguiente novela y por supuesto que la presentes en la Fundación Rafael Pérez Roda. No, claro. Fíjate, tengo vuestra libreta, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Mucho.